venida está pronta, Señor, y que nosotros necesitamos llegar a dar la estatura del varón perfecto, Señor. Que necesitamos, Señor, crecer, que necesitamos, Padre Celestial, tener en nosotros, Señor, esa imagen tuya, Señor. Y por eso hoy te suplicamos, bendito Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, para que esa palabra se haga vida, se haga rema en nosotros, Señor, y que de esa manera nosotros podamos ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo suplicamos, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que nosotros hemos estado platicando y hemos estado orando, pidiéndole al Señor que Él traiga sobre nosotros crecimiento. Pablo, cuando se refería con respecto al crecimiento, hablando de un crecimiento numérico dentro de la congregación donde estemos, Pablo lo definía de esta manera y él decía que unos eran los que sembraban, otros eran los que regaban, pero que el crecimiento al final lo daba Dios. Usted ha oído ese pasaje, ¿verdad? Entonces uno puede venir y sembrar. Apolo sembró, a mí me tocó que regar, ¿verdad? Pero al final Dios es el que va a dar el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que tener en este momento claro que el que dará el crecimiento tanto en lo numérico dentro de una congregación será Dios, como también lo va a hacer en cada uno de ustedes, en el ámbito personal. El que da el crecimiento se llama Dios, hablando de un ámbito, en el ámbito espiritual nuestro. Dando a entender con esto es que usted puede venir a la iglesia, usted puede congregarse, usted puede estar viniendo, oyendo los servicios ahora por tantos medios de comunicación, y usted está recibiendo la semilla, usted está recibiendo la palabra, usted lo está oyendo, oye por acá, oye por allá, y de tal manera que unos están sembrando, otros están regando, pero al final es Dios el que va a permitir en el que usted haya un crecimiento o que no, ¿verdad? Porque todo va a depender. Oye, mira, aquí de esto tendríamos que hablar de la tierra, porque la tierra también es fundamental para todo esto. Pero en lo que yo me quiero basar en esta noche es que nosotros, hermanos, definitivamente dependemos de Dios. Fuera de Él, nada podemos hacer. Aunque usted se ponga de cabeza y aunque usted haga berrinches, aunque usted patalee, usted quiera hacer lo que quiera, fuera de Dios, nada podemos hacer. Entonces, Dios en este tiempo está muy interesado en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. A Él le interesa que usted tenga ese conocimiento y que usted tenga ese crecimiento, porque el crecimiento, mire, el crecimiento da madurez. Y cuando hay madurez, entonces nos encontramos con personas razonables, nos encontramos con personas que saben discernir, con personas, hablando en lo secular, con personas educadas, cuando hay madurez. Pero el problema es que la iglesia se le ha olvidado que tiene que crecer. La iglesia se le ha olvidado que necesita tener todo, hermano, los elementos necesarios para poder crecer. Si nosotros lo aplicamos a la vida normal de un bebé, de un niño, usted sabe que el niño necesita tener todos los elementos para que tenga un sano crecimiento. Amén. Entonces usted como padre va a necesitar proveer de todos esos elementos para que el niño, la criatura, crezca de tal manera que pueda formarse bien en sus huesos. Mire, yo he contado esto con la experiencia que tuve con mi hijo. Sucedió algo que yo no lograba entender, fíjese, y me sirvió mucho, y he hablado de esto en otros temas, ¿verdad? Pero algo que yo pude notar, y según lo que a nosotros nos explicaron los doctores, era, él tenía una deficiencia. Oiga bien esto, pues mi hijo Marcos, porque resulta que él constantemente se quebraba el brazo, los brazos. Y entonces lo llevamos nosotros porque no era posible, que se acababa de quebrar y ya otra vez venía con el bracito fracturado.
Y entonces el doctor nos explicó que él estaba teniendo un crecimiento muy rápido y entonces sus huesos no estaban teniendo los nutrientes para fortalecerse porque se estaba creciendo muy rápido. Entonces, aunque estaba creciendo rápido, uno dice, wow, qué bonito cómo crece el niño. Sí, pero por dentro, entonces él no estaba siendo fortalecido. Entonces, si yo aplico eso en lo espiritual, yo puedo muchas veces notar que hay gente que si está creciendo en lo espiritual, se ve que por fuera están creciendo y que están teniendo madurez, pero realmente cuando uno ya viene a examinar lo que en su interior hay, no están bien. Hay deficiencia, hay problemas, y entonces resulta que después terminan fracturados, después resulta que terminan en problemados y que aquí, entonces no eran tan maduros como creemos. Entonces yo en esta noche yo quiero hablarle un poco con respecto a esto. Quiero hablarle con respecto al ambiente que se necesita para que haya un crecimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y usted por un momento piensa y vuelve un poquito a su infancia, usted se recordará la manera en la que usted creció, el hábitat donde usted se movía. Si el ambiente, el hábitat donde nosotros crecimos era un ambiente de limitaciones, entonces posiblemente aunque usted haya salido y aunque usted haya crecido y aunque usted ahora sea un adulto, una persona ya bastante mayor, esas limitaciones que desde niño usted obtuvo a causa del hábitat donde usted vivía, no le van a permitir vivir una vida plena, porque siempre va a tener limitaciones. Porque siempre usted se va a acordar que antes usted no podía, hermano, desperdiciar la comida, porque era una limitante que teníamos. Entonces hay mucho pueblo de Dios, que porque el hábitat donde crecieron, donde fueron engendrados, estoy hablando espiritualmente, donde fueron engendrados, era una hábitat de limitaciones. No pudieron tener un crecimiento como Dios hubiera querido. Entonces llega el momento en el que posiblemente han crecido en su cuerpo, pero en su alma todavía están siendo necesitados de elementos básicos. Entonces vemos personas que han estado en el evangelio muchos años, ya le salieron canas, ya han oído que el Señor viene y dirán todavía no viene. Pero eso nosotros vemos, lo único que podemos ver es el exterior. Pero realmente dentro de ellos, en el momento de ellos ser engendrados, en el momento de ellos haber crecido o haber nacido de nuevo, tuvieron limitantes. Y lo que Dios entonces quiere para que usted tenga un crecimiento bueno y tenga una vida plena, Dios quiere quitar toda limitante de su vida. Dios necesita entonces, hermano, examinar su vida porque puede haber sido que hayan habido limitantes. Mire, yo me recuerdo de niño, hermano, y usted también no me va a hacer mentir, pero yo me recuerdo que nosotros no comprábamos zapatos cada fin de semana, que usted iba al Walmart a comprar. Compraba zapatos cuando realmente el zapatero ya no podía ponerle más suela. Pero de ahí le mandaban a que le pusiera más suela y más suela y más suela, hermano. Terminaba el zapato como de este vuelo, ya se sentía uno más grandecito. Pero esas eran limitantes que nosotros tenemos, que si usted ve ahora la generación de este tiempo no tiene esa limitante, porque zapato ya donde quiera. Y no digamos las hermanitas, que hermano ya no caben los zapatos, pero en aquel entonces, si bien les iban, su par de chanclas tenían, hoy tienen un montón de zapatos. Entonces han cambiado las limitantes han cambiado, pero siempre hay limitantes. Si usted no es limitado en una cosa, va a ser limitado en otra cosa. Ahora usted viene de un país donde se hablaba el español, viene a un país donde se habla el inglés, y aunque usted pueda tener todo el dinero del mundo, si usted no aprende bien el inglés, usted tiene una limitante. No va a poder vivir una vida plena. Entonces Dios quiere quitar toda limitante de su vida. Usted no puede crecer, perdóneme, usted no puede crecer donde hay limitantes.
Porque si hay limitantes, hermano, no va a poder, cuando ya crezca, cuando ya sea adulto, no va a poder disfrutar de una vida plena. Porque siempre tuvo limitantes. Amén. Entonces yo quiero que usted vea conmigo Lucas capítulo 2 y versículo 40. Ya entramos en calor ya. Aleluya. Tiene Lucas capítulo 2 y versículo 40. Bueno, ¿lo tienen? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios estaba sobre él. Aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto a usted, porque estamos hablando un poco con respecto a las limitantes y del hábitat, del ambiente en el crecimiento. ¿Tenía limitantes Jesús? Usted conoce la historia de Jesús, ¿verdad? ¿Tenía limitantes Jesús? Tenía limitantes y su padre era un carpintero, ante los ojos de muchos, pero él era el Hijo de Dios. Entonces, ante los ojos de cualquiera, él podía tener limitantes. Y mire lo interesante de esto, porque aun cuando ya Jesús era Jesús, haciendo milagros, la gente, los judíos que lo miraban decían, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Jesús no tenía limitantes. Él aprendió a tener un crecimiento. Aquí dice que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, él en su vida, Jesús no tuvo limitantes, aunque dentro de la hábitat donde él estaba, sí habían limitantes. Pero él entendió que era hijo de Dios y que por lo tanto, aunque su papá fuera un carpintero, él no se iba a llenar de limitaciones. Y él entonces empezaba a ir al templo. Usted se recuerda que de la edad de 12 años empezaba a ir al templo, empezaba a escuchar, se sentaba a escuchar a la gente que sabía, hacía preguntas, le contestaban y la gente se admiraba del conocimiento que Jesús tenía. Pero aparentemente era pobre. Nació en un pesebre, en un establo, no nació en cuna de oro. Tenía sus limitantes, pero como en su mente, en su mente, su espíritu, hermano, siendo el hijo, él sabía que él no podía regirse bajo las limitantes que el hábitat donde estaba le proporcionaban. Entonces él cambió inmediatamente, dijo, no, yo no puedo, aunque estos piensen que soy el hijo del carpintero, yo sé hijo de quién soy. Yo soy un hijo de Dios y que por lo tanto yo me voy a fortalecer, yo voy a crecer en sabiduría, yo voy a buscar al Padre. Y él decía, a mí me es necesario estar en los negocios de mi padre. Sabía quién era su papá, de dónde venía, hacia dónde iba. Entonces eso hizo que él no tuviera limitantes. Entonces, punto número 1. Cuando tú aprendes a tener identidad, se va a ir toda limitante de ti. Cuando tú entiendes quién tú eres, toda limitante se va a ir. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no tienen limitantes, hermano. Porque Él no es un Dios de límites. Él es un Dios que está esperando que usted tenga un crecimiento, un buen crecimiento, para que pueda disfrutar una vida plena. Pero ¿qué pasa? Que a veces, hermano, nuestra mente nos traiciona y no empezamos, no, que yo era pobre y que por eso pobre me voy a morir. ¿Quién dice eso? Pobre nací, pobre me voy a morir. No, hermano, ese es el pensamiento que el enemigo viene a implantar en nosotros. Aunque usted en su hábitat, aunque usted, hermano, haya estado rodeado de muchas limitaciones en el día en que usted nació,
Dios ahora le ha permitido a usted estar viviendo en este tiempo en el cual estamos viendo la mano poderosa de Dios, porque Dios quiere quitar toda limitante. Que aunque hayas nacido pobre, dice la Biblia, que Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Si usted no es pobre, ¿quién le dijo a usted que era pobre? Pero hay cristianos que todavía piensan que son pobres. Entonces, por gusto el sacrificio en la cruz, por gusto murió Él, porque Él dice que Él entregó su vida. Él se entregó por nosotros. Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Lo que pasa es que entonces la gente ahora limita la riqueza a tener dinero. Y hermano, y el ser rico no es solamente tener dinero. Ser rico es tener salud, bienestar, comida en su casa, sentarse con su familia. Eso es ser rico. Pero hay gente que aunque tenga esto, no puede tener lo que ya le mencioné. No se pueden sentar en la mesa con sus hijos, no pueden tener un día con su familia, no pueden gozar de lo que están ganando. Entonces hay cosas que Dios quiere quitar, que si Dios no las quita de su vida, usted de todas maneras va a crecer. Y le va a pasar lo que están haciendo ahora en este tiempo en las escuelas. A mí, yo cuando hace estos días estuve yendo a las reuniones de padres de la escuela de mis hijos, hermano. Y realmente uno dice, si en mi tiempo estuvieran, hermano, hoy los pasan de grado solo porque está creciendo el muchacho. Si se aprendió a leer o a escribir, no les importa al maestro, ellos lo van a pasar. El problema va a ser, perdóneme que lo diga de esta manera, el problema va a ser cuando ya se tope usted con querer que vaya a ir a la high school o a la universidad. Ahí de una vez planchado. Y después, no, es que como mis papás no fueron, yo tampoco voy. No, lo que pasa es que desde niño no tuviste un buen crecimiento. Entonces, si eso lo vemos nosotros en lo secular, ¿cómo no será en lo espiritual entonces? Entonces Dios quiere cambiar tu hábitat. Dice acá que Él crecía. Ya quedamos de acuerdo que Él tuvo limitantes, pero Él era el Hijo de Dios. Entendió que era Hijo de Dios y que por lo tanto Él nació para darnos salvación. Él venía con un plan. Él sabía cuándo iba a ser su tiempo. Y aunque los demás, los judíos al final terminaron creyendo que era el hijo de un carpintero, nunca llegaron a entender que era el Mesías, el que había llegado. Le crucificaron, porque al final los que se quedaron con esa limitante fueron ellos. Señor, no. Entonces le quiero dar otro pasaje. Venga conmigo a Génesis capítulo 2. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Bueno. Si no, empezamos otra vez. Salud. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Cuando lo tenga, dice amén, lo leemos. Dios el Señor, oiga bien, plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Punto y aparte. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Mire lo lindo de Dios. Toma en el Edén, en la parte del Edén, ahí el Señor forma un huerto, un jardín. Crea al hombre. Usted sabe, toma del polvo de la tierra, le da un soplo y el hombre es creado. Y entonces viene Dios y lo pone en un hábitat. Quiere un jardín. Edén, ¿sabe usted lo que quiere decir Edén? Edén quiere decir delicia. Lo puso en un lugar delicioso,
Al hombre lo pusieron en un lugar, hermano, donde el hábitat era hermoso. ¿De qué se tenía que preocupar el hombre? De nada. Pero Dios ahí lo puso y le dijo: ahora tú te vas a multiplicar, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, hermano. Y lo puso administrador del jardín. Pero también me llama la atención que dice acá que Dios hizo, que dice que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Entonces mire bien esto, pues, que en el huerto que estamos hablando, donde Dios introdujo al hombre y lo puso en ese hábitat, también puso toda clase de árboles, puso diversidad. Mire qué bonito es estar en un lugar donde hay diversidad, porque no era un lugar monótono. ¿Sabe qué es monótono? Lo mismo de siempre y de siempre, y así como dicen los niños, frijoles, hoy frijoles y solo frijoles. El hombre no comía solo frijoles. Yo no sé si usted me está captando la idea. Él tenía variedad. Habían árboles de toda clase. Él podía pasar un día comiendo aquí, almorzaba aquí, comía del. Él tenía diversidad. No había limitante para el hombre. Y ahí lo puso Dios. Come. Pero dentro del hábitat donde lo puso, le puso 2 árboles. Oiga bien, los demás árboles daban frutos apetecibles, pero le dijo al hombre: escoge. Ahí van a haber 2 árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, mire lo tremendo de esto, porque como Dios quiere que usted se desarrolle, Dios quiere que usted crezca, ¿qué necesidad tenía el hombre de ir a comer del otro árbol? ¿Qué necesidad había, hermanos? Si había tanta diversidad, había tanto. Entonces el Señor lo colmó de tantas cosas al hombre, de tal manera que no había limitante para él. El problema fue que se introdujo la serpiente, que era más astuta que todos los animales del huerto. Eso dice la palabra. Y entonces empezó la serpiente a meterle, hermano, a platicar, a dialogar con el hombre. Y lo lleva a querer comer del árbol. Oiga bien, ¿por qué no lo llevó a comer del árbol del bien, de la vida, pues? ¿Por qué lo tuvo que llevar a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Empezó a escuchar el hombre a la serpiente, empezó, hermano, y aquel diálogo, no, que Jesús dijo, que el Señor dijo esto, que el Señor no dijo esto, y empezaron ellos a discutir qué decía. Al final, mire, dice la Biblia que, y Pablo hablaba, decía: me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, así también muchos sean engañados en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere meter en un hábitat. El jardín era un hábitat donde no habían limitantes, donde había diversidad, pero también ahí Dios permitió que tú pudieras escoger. Y mucha gente hoy empezó a oír a la serpiente y le dijo: mejor come del árbol del bien y del mal, el árbol que el Señor le había dicho que no comiera. Cuando el hombre se creyó que había crecido un su poquito, como ya conozco, lo que pasa es que Dios no quiere que tú creas. Eso le dijo la serpiente: Dios no quiere que tú sepas, que tú no tengas eso que el árbol está dando, el fruto del árbol. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros escogemos mal dentro del hábitat sin limitaciones, Dios te saca para que entonces sí tengas limitaciones. Y a muchos cristianos Dios los ha sacado del huerto, porque cuando tuvieron todo, decidieron escoger el mal. Empezaron a escuchar a otros. Mire, hermano, y ese es un problema que nosotros tenemos. Si se lo voy a poner de esta manera: si nuestros hijos
Y mucha gente dirá, lo que pasa es que usted habla porque sus hijos están chiquitos. Gracias a Dios que están chiquitos, hermano, y que todavía los puedo corregir. Ya grandote, ya cuesta. Si a nuestros hijos nos cuesta educarlos, nos cuesta, hermano, hacerlos entender que tengan un buen crecimiento, su moral, su ética, todas las cosas que conllevan el que el niño esté creciendo, porque al final va a tener que llegar a ser un adulto. Nos cuesta. Que nos oyen a nosotros todo el tiempo. Ahora imagínense qué sería de los hijos criados por otros. ¿Será que le darían la misma atención? Por eso hoy ve la sociedad, y a mí me llama mucho la atención eso. Y hoy veíamos un caso reciente con eso de que se mete esto de Family Child Services, y que empiezan a averiguar. Ellos no están averiguando si usted les está dando una buena educación. Ellos lo que van a ver es que cuántas veces le pegó al niño, por qué le está pegando al niño, le vamos a quitar al niño, y empiezan a amenazar a los padres porque están pegándole a los niños, cuando que eso deberían de hacer todos. Entonces que se lo vamos a quitar y que lo eduque otro. Mire, hermano, perdóneme, pero ya se arruinó el asunto, ¿o no? Dígame usted si no. Si, como dijo mi hermana que conozco, que posiblemente nos está oyendo, si antes dijo, nos cuesta a nosotros con nuestros propios hijos, para que crezcan bien, para que tal vez quieran mantener en la casa todavía con esta sociedad, hermano. Ahora, ¿cuándo más cuando otro los está educando? Entonces yo siempre he dicho, tiene que ver mucho a quien tú escuchas. No, pero hay gente que vamos a oír allá al fulano, es que lo que está explicando, hermano, mire, te van a sacar de tu hábitat, te van a sacar del huerto. Mire, ¿y sabe qué hizo Dios? Que aun cuando el hombre quiso regresar, le puso ángeles con espadas a la puerta del jardín y le dijo, un momentito, tú escogiste, papito chulo, así que hoy te saco. Te di un lugar donde no tenía limitaciones. Te di la oportunidad que gozaras en un hábitat, que crecieras bien, que te gozaras donde yo te tenía, pero tú decidiste irte, tú decidiste salirte. Porque resulta que los hijos, cuando ya crecen un su poquito, ya se creen ellos ¿verdad? Y eso de que ya quiero carro, papá. Yo le contaba a mi amiga, mira, yo le dije, ¿querés carro? A mí me costó mi primer carro. Hermano, usted lo sabe, vale. Pero resulta que ahora en lo espiritual también ya me imagino que ya creció muy poquito, entonces ya puedo ir a cualquier. Te van a engañar, te van a engañar. Y entonces lo que va a pasar es que Dios te va a sacar de ese hábitat. Entonces le dio diversidad, lo puso en un lugar de delicias. Le dijo, aquí hay diversidad, mira, si no quieres esto, escoge aquí, pues vaya, no te gusta, aquí también. Pero todo producían los árboles frutos, hermano, apetecibles. Solo le dijo al Señor, mira, solo te encargo, papito, que mira, ahí en el huerto yo voy a poner los árboles. Yo te encargo, por favor, hombre, que no vaya, ya se lo estoy poniendo en buen chapín, no vayas a meterte ahí, hombre, porque te va a ir mal, hombre. No. Ya Adán ya como ya tenía a Eva, ¿verdad? Mire, cuando no tenía a Eva, buscaba platicar con Dios. Pero ahora como ya tenía con quién platicar, ya no buscaba a Dios. Entonces, ni entre ellos creo que platicaban. Bien, porque a Eva le fue a contar, mira, dice la serpiente que comamos, dijo. Pero cuando Eva no estaba, entonces Adán todo le consultaba al Señor. Señor, ¿te parece que será que yo puedo hacer esto, papito? ¿Me das permiso para esto, papito? Así era Adán antes. Pero le pusieron una compañera y se arruinó, hermano. No, pues lo digo por las hermanas, ¿verdad? Son una bendición las hermanas, hermano. No que el asunto se arruine por las hermanas, no, se arruinó porque Eva empezó a escuchar cosas que no debía escuchar. Yo digo que si no hubiera sido Eva, posiblemente si Eva le hubiera dicho que no a la serpiente como es necia, hubiera ido a buscar a Adán. Y Adán posiblemente le hubiera dicho que sí. Pero resulta que Eva fue la que se dio, y entonces ahí se dio el asunto. Lo cierto es que al hombre lo sacaron del ambiente
apropiado para tener una vida plena. Crecer, desarrollarse y tener una vida plena. Ahí va a tener a sus hijos. Ahí hubiera estado Abel, ahí hubiera estado Caincito, ahí, mire, linda la familia, ahí hubiera estado bonito. Pero decidieron salirse de ese hábitat. Y entonces Dios, mire, como pues al final es un Dios misericordioso, y gracias, Señor, por tu misericordia, porque muchas veces yo he sido necesitado de esa misericordia, hermano. No nos ha destruido y dice, bueno, está bien, tú quieres vivir con tus limitantes, dale, no hay problema, cuando te canses me avisas. Y ahí estamos nosotros, lucha, hermano, y lucha, y lucha. Y por eso la gente no crece en lo espiritual. La gente está tan interesada, hermano, en cómo salir adelante, cómo tener un mejor bienestar. Y yo pregunto, ¿acaso la Biblia no dice que Dios es el que tiene en control? Dios tiene planificada tu vida y dice, y los planes que yo tengo para ti no son de calamidad, son de bienestar, son de esperanza. Entonces, ¿por qué te preocupas? Mire, David decía, yo me angustié, mi alma se angustió cuando yo estaba buscando mi bienestar. Mucha gente anda angustiada hoy en día buscando su bienestar, cuando tu bienestar depende de Dios. Entonces mejor, ¿por qué no buscamos a Dios? No, que andamos buscando el bienestar por acá, que por allá, que aquí, que allá. Y no, hermano, no es así. Busquemos primeramente a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo te las voy a dar, hombre. Dios quiere que tú tengas una vida plena, que tú crezcas en un hábitat sin limitaciones. Dios te está dando diversidad, Dios te está poniendo al frente todo lo que tú necesitas. Si no te gustó aquí, pues vas a escoger para acá. Solo no tomes la decisión de irte, hermano, para otro lado. Aprende a escuchar a Dios. Dos cosas le dijo el Señor. Uno, hay un árbol de vida. El otro, hay un árbol del mal, del bien y del mal. Escoge a Adán. Dentro de tu hábitat siempre vas a tener eso. En tu hábitat siempre vas a tener que tomar una decisión. O escoges la vida o escoges la muerte, pero tú escoges. El Señor le dijo a Israel, tú escoge, Israel, o la bendición o la maldición. Aquí yo te voy a poner dos montes. Este se llama Gerizim, que quiere decir bendición, y este se llama Ebal, maldición. Así que tú escoges. Ahí va a haber gente que te va a ir a recibir. No te preocupes, con los brazos abiertos te van a recibir. Pero tú escoge. ¿Cómo quieres que sea tu vida al final? Yo quiero tener una vida plena, hermano. ¿Acaso eso no dice la Biblia, pues? Que usted y yo fuimos llamados para tener una vida plena y en abundancia. Él vino para darnos vida, pero vida en abundancia. Entonces, ¿por qué andamos, hermano, todo con limitantes? Entonces, mire lo lindo, lo puso en el huerto. Entonces, ya se dio cuenta, le puso árboles. Estaban en el jardín, había todo tipo de árboles. No era monótona la cosa, había variedad. Y dentro, mire, y eso es lo lindo en lo espiritual. Yo por eso me gozo, hermano. Porque mire, para nosotros el evangelio no debe de ser monótono. Para nosotros el evangelio no debe ser aburrido. Para nosotros el evangelio debe ser algo, hermano, precioso, porque día a día son nuevas sus misericordias. Hoy nos dio una cosa, mañana te va a dar otra, y estará la expectativa. Cosas nuevas hace Dios cada día, porque nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Entonces tú no fuiste llamado para vivir una vida monótona. Hay diversidad. Hay diversidad. Aquí dentro de la iglesia yo me gozo porque mira, cuando me toca salir de viaje, yo oigo a los hermanos que pregan, digo, bueno, hoy comieron frijolito los hermanos, ¿verdad? Hoy comieron ensaladita y así es la cosa, para que usted tenga un crecimiento. Y a veces le toca comer carnita, a veces le toca comer vara también, pero ese es el crecimiento. Ese es el hábitat donde Dios te ha puesto. Gloria a Dios. Entonces, lea lo que dice Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículos 6 y 7.
¿Lo tiene? Ezequiel 47, versículos 6 y 7. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Está hablando del río que salía del santuario. Y cuando volví, he aquí en la orilla del río habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Ahora venga conmigo al 12. Junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Esta era una profecía que Dios estaba dando. ¿Con respecto a quién? A nosotros, a la iglesia. El río que sale del santuario es el río de Dios que está saliendo del santuario. Los árboles que estaba viendo Ezequiel era el pueblo de Dios. A uno y a otro lado del río habían árboles, porque usted y yo somos árboles de Dios. ¿Acaso no dice el Salmo 1 que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae? Eso dice el Salmo 1. Entonces usted es un árbol. Y dice acá que cuando Ezequiel vio lo que el Señor le estaba mostrando, aquella visión que Dios le estaba dando, Ezequiel vio árboles, y oiga bien, árboles que daban toda clase de frutos. Cada mes daban un fruto diferente. Había diversidad. Y mira acá, y dice que los frutos, dice, eran para comer y las hojas eran para sanar. Entonces, este es tu Edén. Este es tu hábitat donde Dios te puso. Este es el hábitat donde Dios te trajo. Dios te trajo, no te trajo el pastor, no te trajo nadie. Dios te trajo a este lugar, y tú aquí el Señor te plantó, aquí el Señor te puso, y tú estás, hermano, creciendo, porque el río del santuario está corriendo por tus raíces. Entonces, unos dan una clase de fruto, otros dan otra clase de fruto. Yo estoy hablando espiritualmente, hermano. Cada uno, todos nosotros somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, pero Dios nos puso, hermano, dentro de este hábitat para no tener que salir a comer allá afuera. Coma de lo que está aquí adentro. Comamos de lo que está aquí adentro. Y mire, dice, esos árboles crecían, sus hojas no se marchitaban, ni faltaban fruto en ellos. Que eran árboles, hermano, que constantemente estaban dando fruto, estaban creciendo y estaban dando fruto. Entonces, Dios a nosotros nos ha puesto en un jardín, nos ha puesto en un Edén. El problema es que mucha gente decide salirse. Mucha gente decide, no, yo me voy, yo ya no quiero, hermano, al estilo de Adán y Eva. ¿Y sabe qué pasa? Que ellos decidieron comer, en vez de haber comido del árbol de la vida, porque dice Apocalipsis capítulo 22, hablando con respecto al árbol de la vida, ese árbol de la vida es Cristo Jesús. Decidieron ir a comer otro tipo de árboles. Entonces se salieron del hábitat. Se salieron del lugar donde no había limitaciones. Se salieron del lugar donde Dios los había plantado. Se salieron del lugar donde había diversidad, donde las cosas no eran monótonas, hermano. Y decidieron irse a otro lugar donde ahora sí tienen limitantes. Ahora sí hay limitantes. Mire, la gente de allá afuera, hermano, usted le pregunta qué hacen en el día. El día de la gente es monótona. Me levanto, desayuno, como, al trabajo, regreso al trabajo, a la casa a dormir, y al trabajo otro día. Monótona la situación. Pero nosotros somos hijos de Dios.
Y si es cierto, trabajamos, y si es cierto, tenemos, hermano, que hacer las mismas cosas que posiblemente ellos hagan. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos con alegría. Mire, me imagino los hermanos de la iglesia yendo a la iglesia, yendo a su trabajo con su cafecito y ahí contentos. ¿Cómo te ay, buena? Y contentos, hermano. Pero vean los demás, su vida es monótona. Hay limitantes, pero usted no puede tener limitantes. No podemos tener limitantes. Entonces, mire, hablando con respecto a los árboles, porque estaba el árbol de la vida, que ya le digo, Apocalipsis capítulo 22, pero el libro de Proverbios habla con respecto a otro árbol que se llama sabiduría. Dice Proverbios capítulo 3 y versículo 18: la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Entonces usted, Lucas, cuando leíamos, dice que el niño Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, dentro del hábitat donde Dios te puso, hay árboles de sabiduría. Hay árboles que dan otro tipo de fruto. Está también el árbol de vida. Come de esos árboles, porque vamos a ir a comer de otro, pues. Pero necesitamos entender eso, hermano. Necesitamos entenderle a Dios, es su plan para con nosotros. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Él sabe de lo que tú necesitas para tener un crecimiento bueno, para crecer fuerte, hablando de lo espiritual. Y por eso Dios te manda esa comida para que tú aproveches. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos, hermano. No lo entendemos. Yo me recordaba hablando de esto y leyendo esto, hermano, de algo que me contaron, una anécdota de una señora que un día compró un loro. Compró el loro y el que se la vendió, el que le vendió el loro, le dijo que el loro hablaba. Pues se llevó el loro a la casa y el loro no hablaba. Y entonces llegó de regreso a la tienda y le dijo al hombre: mire, el loro no habla. Entonces le dijo: lo que pasa es que al loro le gustan los espejos, le dijo. Cómprele un espejo y va a ver que si va a hablar el loro. Le compré el espejo al loro, se lo lleva a la casa y lo pone frente al espejo al loro y el loro no habla. Al otro día va donde el señor de la tienda: el loro no habla, le dijo. ¿Sabe qué? Le dijo: ¿por qué no le compro una su escalerita? A los loros les gusta subir las escaleras, le dijo. A ver, compremos la escalera, dijo. Le compran la escalera al loro, se lo lleva para la casa y lo pone en la escalera, y el loro se subía en la escalera y todo, pero no hablaba. Llega el tercer día y le dice: mire, el loro no habla. No, le dijo, efectivamente no. ¿Sabe qué es lo que necesita? Cómprale una su jaulita bonita, le dijo. Le compra la jaulita y se la lleva a la casa al loro. Pero resulta que el loro metía en la jaula y no hablaba el loro. En el cuarto día el loro se muere. Y entonces regresa donde el hombre que le vendió el loro y le dijo: ¿y cómo le fue con el loro? El loro ya no habla. ¿Por qué? Porque el loro se murió. Y le dijo: pero le dijo algo antes de morir. Dijo, ya en las últimas, antes de morir, el loro habló, le dijo. ¿Y qué le dijo? Le dijo que porque en esa tienda no vendían comida, le dijo. Porque la señora se preocupó en comprarle todo lo demás, pero no le compraba comida. Se murió del hambre el loro. Solo porque no le pedía de comer no quería decir que el loro no tuviera hambre. Mire, Dios sabe de lo que tú necesitas. Dios no te anda comprando espejitos ni escaleras a ti. Dios sabe que si hambre tienes, te va a dar de comer, hermano. ¿Qué pasa? Que a veces mire, a veces no entendemos el plan de Dios. Y a veces Dios está trayendo a nosotros su comida, Dios está trayendo de su alimento espiritual para nosotros, y nosotros se va como que nada. Come.
Dios te plantó en este lugar. Dios te puso en un hábitat sin limitaciones. Amén. Bueno, entonces algo tremendo. Yo no sé cuánto tiempo llevo, hermano. Vamos bien, 45 minutos. Otra cosa interesante con respecto al hábitat donde Dios puso al hombre es que no solamente le puso árboles para que comiera, no solamente habían animales, sino que en el jardín, en el huerto, había un río. Ese río lo que hacía era que regaba el huerto. Pero cuando el río ya iba dentro del huerto, el río se dividía en 4 partes. De tal manera que el huerto siempre estaba regado. De tal manera que el huerto tenía ríos. Y entonces lo lindo de esto es que si viene conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 10, quiero que leamos ahí 10 y 11. Hay algo muy lindo ahí, una enseñanza muy hermosa. Mire dónde Dios puso al hombre, donde Dios lo introdujo, donde Dios, hermano, lo plantó. No había necesidad de nada, ahí lo tenía todo. Dice la Biblia, Génesis capítulo 2 y versículo 10 y 11. ¿Lo tiene? Y el Edén, dice, y del Edén salía un río para regar el huerto. Acuérdese que el Edén era el lugar geográfico. Dentro del lugar geográfico, Dios introdució un huerto, por eso se llama el huerto del Edén. No que todo el Edén era un huerto, no, dentro del Edén, ahí pusieron un huerto. Bueno, entonces del Edén salía un río para regar el huerto. Y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Bueno, entonces yo quiero hablarle un poco con respecto a este río, el río Pisón. Porque mire, yo siempre me pregunto por qué Dios se dio a la tarea de poner el nombre. ¿Por qué no solo dijo que habían 4 ríos, pues? Porque de plano que había un significado. Y entonces cuando yo vengo a buscar el significado del río Pisón, mire lo que dice con respecto al río Pisón. Según el diccionario Strong bíblico, el río Pisón quiere decir el que corre libremente. También entre sus significados es vertiente o nuevo nacimiento. Eso es lo que quiere decir Pisón. Pero me llama la atención es porque dentro del hábitat, ya le hablé que no era un lugar monótono, era un lugar de diversidad porque había muchos árboles. Dios también pone ahí un río que corría libremente. Ni el río tenía limitaciones. Se llamaba Pisón. Mire, cuando el niño está creciendo, cuando el hábitat donde el niño está creciendo es un hábitat de libertad, es un hábitat donde, mire, yo me acuerdo que cuando nosotros, hermanos, de niños nos llevaban a la finca, era un terreno a correr, como que nos molestaban porque parecíamos chivos como cuando les abren la talanquera, ¿va? ¿Quién nos agarraba en aquel lugar? Pero resulta que ahora los niños crecen en unas casitas, hermano. ¿Cómo se puede desarrollar el niño para correr ahí? Y ya corrió y allá se topó con una pared para allá, y no puede correr libremente. Usted necesita correr libremente. Nosotros necesitamos correr libremente para que haya un crecimiento, un buen desarrollo en sus extremidades. Desde niño usted tiene que aprender a correr. Ay, hermano, mire, yo, pues al menos, y aquí están todos, han tenido sus hijos, hermano, yo estoy teniendo los míos y ahorita empezamos a revisar algunas cosas, fotografías ahí de mis hijos de bebés, cosas que las madres hacen, ¿verdad? Mire que yo no sabía por qué a los niños cuando recién nacidos les amarran las piernitas juntas, se las ponen así bien, para que no terminen así los niños como que han montado caballo.
Yo no sé si sabía usted eso. Para que sus huesos se formen. Hasta eso, hermano. Entonces usted de repente mira niños así, mire. ¿Y por qué? Porque de niños no les amarraron sus piernitas, hermano. Eso es lo que yo puedo deducir, ¿verdad? Tienen deformidad en sus extremidades. Entonces desde pequeñitos los empiezan. Vaya, otra cosa. Cuando el niño ya camina. Oiga, pues, cuando el niño ya camina, no es cierto que las madres buscan que su zapatito sea alto por sus tobillitos. Y a los bebitos les ponen zapatitos altos que le cubren, que se amarren hasta su tobillo, para que en un doble no se vaya a doblar el tobillo. No, yo no soy mamá, pues, pero yo tengo a mis hijos y a mí me enseñaron que eso había que hacerle a los niños. Entonces, mire el cuidado tan meticuloso que era eso, pues. Entonces, ahora en lo espiritual, Dios está preocupado hasta de cómo caminas tú. Pues hay cristianos hoy, hermano, que así, mire, tú ya no se sabe si van para allá o van para acá, porque no tienen recto su caminar, tienen deficiencia en su caminar. En Guatemala les decimos coscos, gente cosca. ¿Cómo le dicen? Patuleco les. Ay, Dios mío. Entonces tú necesitas libertad para correr. En el huerto hay libertad. En el huerto tú puedes correr libremente. En el huerto no hay problema. Ahí métete, hermano, y corre. Ahí está el Señor. No te salgas, solo no te salgas, pero ahí corre. Ahí se van a fortalecer tus huesos. Y entonces tu crecimiento, hermano, el hábitat donde estás es un crecimiento bonito, porque entonces ya estás formado tus piernitas, hermano. Y entonces no vas a tener limitaciones al correr. Versículo 13, Génesis 2. Yo estoy terminando, no se preocupe. No vayamos a hacer esto monótono. Versículo 13. El nombre del segundo río era Gihón o Guión. Guión. No, es Gión. G-I, Gión. Sí, porque no lleva diéresis. Yo todavía me acuerdo, hermano. Es Gión. No, es G-I. ¿Verdad que así es, hermanas? Aquí me ayuden las que es Gión. Vale. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y fíjese que me metí a investigar lo que significa Gión. Gión significa el que corre hacia adelante. Entre otros significados quiere decir cascada, catarata, que desciende de arriba hacia abajo con mucho estruendo. Entonces, ese río, el segundo río, es un río donde usted corre para adelante. Hay que correr, mire, hay libertad. El río, ¿cómo le dije que se llama el primero? Pisón. Dice que significa el que corre libremente. Entonces hay libertad para que usted pueda moverse. Pero este otro dice que es un río que corre siempre hacia adelante, no corre hacia atrás. Entonces, hay cristianos hoy que van corriendo para atrás en vez de ir corriendo hacia adelante. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Eso decía Pablo con respecto a la carrera. Yo no es que ya lo haya alcanzado todo, amados hermanos, pero una cosa sí yo hago.
Yo me olvido del pasado, me olvido de lo que queda atrás y yo me voy a extender hacia adelante. Yo voy a correr hacia adelante. Yo no necesito correr hacia atrás. ¿Sabe por qué mucha gente es limitada en ese tiempo? Por su pasado. El pasado no los deja tener libertad y se limita. Pablo estaba hablando y decía: yo no puedo correr una carrera, hablando de la carrera del cristiano, pensando en mi pasado. Por eso ya le dije, no importa cómo naciste, hermano, al final lo que va a importar es cómo terminas. ¿Cómo terminaste? Porque miren, los hermanos de Gálatas empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Para qué quieres tú así? Mejor empezar en la carne, y ojalá que no, pero si se trata de que sea en la carne, pues, pero que terminemos en el espíritu. Entonces hoy hay gente que su pasado les tiene unas limitantes, hermano. No pueden vivir una vida plena. No pueden vivir una vida plena. Los miedos, hermano, las fobias que mucha gente tiene desde el pasado, ministraciones de padres, hermano, ancestros, todas esas cosas del pasado. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de renunciar a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. No es posible que ahora estemos diciendo que porque su papá era borracho, el hijo va a ser borracho. Reprendo en el nombre de Jesús, hermano. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ya las cosas viejas pasaron y todo el Señor lo ha venido a hacer nuevo. Así que olvídese del pasado. Pero el pasado no puede ser limitante para usted. No se limite por eso. Renunciemos al pasado y extendámonos hacia adelante. Entonces mire, en el huerto hay diversidad, no es monótono. Hay árboles de toda clase. En el huerto hay libertad para que usted pueda correr. Pero en el huerto también se corre hacia adelante, no se corre para atrás. Para atrás solo los cangrejos corren. Pues usted no es cangrejo. Pero de plano que han de haber hermanos cangrejos. Sí, el cangrejo, hermano, yo no sé cómo le hace el cangrejo, pero para atrás camina. Pero usted no, usted es hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, yo soy hijo de Dios. Bueno, entonces el pasado déjalo atrás. Se quedó. Mire, al final usted ni yo podemos reparar el pasado, hermano. Ya lo que pasó, pasó, dice, y el viento se lo llevó. Ya no lo va, mire, ni las palabras las puede recoger. Ya se dijeron, ya punto. Eso que si se ofendió hay que ir a pedir perdón, ¿verdad? Pues si no, no se puede. Pero no, eso fue el domingo, teníamos Santa Cena, pero bueno. Sigamos pues. Versículo 14. Y el nombre del tercer río, ¿cómo se llamaba el tercer río? Tigris, no tigre, Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Vale. Entonces, Tigris quiere decir rapidez. Río que fluye. Éufrates quiere decir abundante o profundo. Mires. Entonces en el huerto hay 4 ríos, hay árboles de diferentes clases para que usted no tenga que salir del huerto. Entonces mire, están los árboles que dan su fruto, está el árbol de la sabiduría, está el árbol de la vida, están los demás árboles que dan fruto cada mes. Gócese. Ese es el hábitat que Dios pone. Pero también le pone ríos. Un río donde usted puede correr libremente. Un río donde usted corre solo para adelante. Y este Tigris es un río que corre rápido, rápido, rápido. Mire, hermano, ahora a este tiempo ya nosotros Dios no nos ha estado llamando a nosotros para que a paso de tortuga, aquí vamos, Señor. Mire, como en una ocasión, hermano, íbamos con mi hijo en una carretera y
nos paramos en un stop porque estaba el semáforo en rojo. Yo iba a ir a la gasolinera que estaba nomás cruzar el semáforo, iba a ir ahí. Entonces veo a una señora que estaba en el semáforo esperando que le pusiera verde, ¿verdad? Y está, ya usted lo sabe, ya está. Ay, dije, bueno, esa mujer a ver de dónde viene corriendo, dije yo, y no paraba la mujer a decir, mire, y de repente le dio verde, ¿verdad? Y entonces cruza, y entonces yo también crucé, ¿verdad? Cruza y se pone en el otro semáforo. Entonces dije yo, ahora va a cruzar para allá, dije, y estaba allá. El semáforo se pone en verde y cruza para el otro lado. Se para ahí en el semáforo. Yo fui a echar gasolina y regreso y me pongo en el mismo semáforo y ahí estaba la señora. ¿Sabe qué hacía? Solo daba la vuelta así, mira, en los 4 semáforos. ¿Right? Ahí está mi hijo. Y nosotros tomándole la película, señora, y cualquiera que lo miraba, como cada vez son carros nuevos. La gente que lo miraba pensaba igual que yo, esa mujer sabe desde dónde viene corriendo, decía uno, que si ella solo corría ahí en el... Así hay mucho cristiano hoy que nos quiere apantallar, hermano. Hay mucho cristiano que está así, mire, afuera nos vamos, pastor, ya afuera. Pero ya cuando es hora de correr, ya no corre, ya, se cansa. Y cualquiera los ve, porque como no los conoce, los ven. Ay, ese hermano, ¿cómo corre? No, si solo ella la vueltecita le está dando la vuelta, ella no está corriendo. No sé usted así, hermano. Mira, si vamos a correr, vamos a tener que correr, pero vamos a correr buscando, hermano, el premio. Corramos como los que vamos buscando un premio, como los que tenemos una meta. Usted no está corriendo a lo loco. Amén. Éufrates quiere decir abundante, profundo. La abundancia. Pues hay abundancia, hay profundidad, hay abundancia. Ahí están los ríos, hermano. Y ahí podemos sacar muchas otras cosas, muchas enseñanzas, hermano. Pero yo lo que quiero en esta noche, y con esto termino, es decirle a usted que Dios lo ha traído y lo ha plantado en este lugar. Este es su hábitat. Le guste o no le guste, este es su hábitat. ¿Sabe por qué se lo digo así? Porque no lo llamé yo, no lo llamó el hombre, Dios lo llamó y Dios lo plantó. Disfrute de lo que hay aquí, no se salga de su hábitat, porque de su hábitat va a depender su crecimiento. Si a usted no le gusta, hermano, pues vaya y como allá afuera, pues mira, cuánta gente deforme hay allá afuera, hablando espiritualmente, porque lo único que van a comer es basura. Eso dijo el pródigo, ¿qué hago yo aquí cuando en la casa de mi padre hasta el más humilde jornalero come mejor que yo? Fue a comer algarrobas con los cerdos. Pero hacia ahí cristianos hoy no vinieron, que les gusta comer algarrobas cuando Dios les está dando frutos, que coman. Aquí mira, papito, aquí está el árbol de la sabiduría, cómete una hojita aunque sea para que se nos encienda el foco. Aquí está el árbol de la vida. Esos árboles daban fruto cada mes, dice, y sus hojas eran para sanidad. Estás enfermo, cómete una hojita del árbol. Ese es el sano. Pues necesitamos creerle a Dios, hermano. Necesitamos creerle a Dios. Entonces, el hábitat que Dios tiene para ti es un hábitat donde lo tienes todo y no hay limitación. Si tú estás viviendo limitado, es porque tú así quieres vivir. Pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Y vas a tener que salir de ahí, o tarde que temprano te va a ganar la serpiente. Porque sabe que es astuta, hermano. Es astuta. Y tenemos que tener cuidado, que nos va a decir, no, mira chulo, si allá están dando mejor comida, ¿para qué estás ahí, hombre? Ahí si 2, 3 pelones van ahí, vete para acá que mira. Ay, hermano. Y hay gente que hasta privilegio les ofrecen. Yo digo, bueno, pues así se sacaron a Adán y a Eva del hábitat, y por eso tuvieron que pagar las consecuencias.
Pero yo quiero vivir una vida plena, hermano. Yo le he dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo lo que haga es tu voluntad. Si al final tú decides que así voy a terminar mis días, pues gloria a Dios, ¿verdad? Yo voy a andar contento, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Yo soy feliz predicando. Yo soy feliz. A veces me toca a mí que estar ahí sentado como usted, y entonces nos vienen a dar, nos pasan el tráiler también a nosotros, hermano. Y oyen y digo, ay, qué lindo eso, qué recibo. Yo sé dónde Dios me plantó. Yo sé dónde Dios me tiene y por qué me voy a salir de ahí. Pues, mire, que hay momentos que sí me han dado ganas de que a oír o de decir algo. Digo, pero no, Señor. No, Señor. A veces nos quieren sacar del hábitat. A veces te quieren sacar de lo que Dios ya te dio. Y ¿sabe qué pasa? Que después empezamos a tener deformidades. Pero ¿por qué feo que me miro yo así? De por sí ya somos feos, va, pero hermano, te miro uno en el espejo y dice, qué feo me miro. ¿No será que estás teniendo deformidades porque te está saliendo? Y mucha gente no está creciendo porque está en el hábitat equivocado. No crece. Otros están en el hábitat donde Dios quiere, pero no aprovechan. Y como esto es voluntario y es personal, he dicho, caso cerrado. Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche. Espero que me haya entendido, menos yo me entendí. No hay limitaciones para ti. No hay limitaciones. Dios te ha traído a un lugar donde hay diversidad, donde hay árboles de diferentes frutos, hermano, para que tú comas. Están los 4 ríos que están ahí fluyendo. Miren los ríos de libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. ¿No se siente usted libre? Siento libre, hermano. Somos libres en el nombre del Señor. Hay libertad. Hay ríos que corren, hermano, el río que corre solo para adelante. Y dice, ya olvidémonos del pasado. Corramos hacia adelante. Corramos hacia adelante. Vamos a correr hacia adelante. Ríos que corren rápido, pero también hay abundancia, hay profundidad. Ese es tu hábitat. Y le vamos a dar gracias a Dios por habernos puesto en ese hábitat. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haberme traído, Señor, a tu huerto. Gracias, Señor, por haberme introducido, Señor, en este huerto, donde hay diversidad, Señor, donde puedo, Padre, gozar de las maravillas tuyas. Me has dado libertad. Has puesto delante de mí una carrera, Señor, un camino donde yo, Señor, debo correr hacia adelante con rapidez. Pero también hay abundancia, hay profundidad. Yo no quiero salir de este hábitat, Señor. Quiero, Padre Celestial, llegar a gozar una vida plena, Señor, en ti. Que no haya limitaciones a mi vida, Señor. Hoy vengo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, renunciando, Señor, a toda limitación sobre mi vida, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda limitación. Nos llamaste para vivir en una vida, para vivir una vida plena, una vida en abundancia, Señor, donde no hay limitación. Sabemos, Señor, que tú estás interesado en nuestro crecimiento. Y por eso hoy, Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, que no nos saques de tu huerto, Señor. No nos saques de tu huerto. En el nombre de Jesús, si te hemos fallado, Padre, perdónanos, Señor. Aquí estamos, pero no nos saques de tu huerto, Señor. Ahí queremos permanecer. Ahí queremos estar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, por lo nuevo tuyo para nosotros cada día, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor. Yo bendigo a tus hijos, Señor. Son hijos tuyos, hijos de Dios.
llamados a no tener limitantes. En el nombre de Jesús los bendigo en esta hora, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, a mis hermanos en la distancia, Señor. Por favor, Padre Celestial, enviamos una doble porción sobre ellos en esta noche. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Yo quiero, Señor, crecer en tu huerto, Señor. Yo quiero crecer en tu huerto, Señor, fortalecerme, llenarme de sabiduría, Señor, y de toda gracia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Te damos en esta hora, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.